Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a las compañeras que van a estar en esa mesa. Después de lo que hemos escuchado en el primer panel internacional, creo que vamos a pasar a un tema que tiene una cara tan cruda como la del niño pakistaní, que es el padecimiento de una enorme cantidad de mujeres sometidas a la trata con fines de explotación sexual. Vamos a empezar presentando a Sarita Torres. Sarita, para los amigos, que es miembro de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Inició operaciones en 1990, está encabezada por la economista Zoraida Rodríguez y estableció su sede en Caracas, Venezuela, habiendo consolidado redes nacionales en 15 países de la región. Esta organización desarrolla múltiples acciones a nivel local, nacional, regional e internacional para promover el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación sexual. Te cedemos la palabra. Gracias. Bueno, quería aclarar algo de tu presentación. La vicepresidencia de la coalición estaba en Venezuela a cargo de Zoraida Ramírez Rodríguez. Ahora, en este momento, está Teresa Ulloa en Latinoamérica, en México, porque falleció Zoraida. Gracias. Bueno, voy a hablar de la inconstitucionalidad del Protocolo de Palermo y la definición que tiene. Desde la coalición latinoamericana cuestionamos la legitimidad del mismo del protocolo y de la ley 23.464 y su incompatibilidad con la Carta Magna y con todo el derecho internacional de los derechos humanos, planteando su inconstitucionalidad. Proponemos una sencilla alternativa al Protocolo de Palermo: dejarlo de lado e implementar en su lugar el Convenio de Naciones Unidas de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, ratificado por Argentina en el año 1957 y es ley nacional vigente porque no se ha derogado. Ahora no sabemos por qué no se cumple, ni se menciona. La coalición internacional continúa trabajando en Europa y en la región del Mediterráneo dentro del marco de la Red Mediterránea contra la Trata de Mujeres. Esta red ha sido funcionada por la coalición junto con el Foro de Mujeres del Mediterráneo y las Mujeres Solidarias, con el objetivo de fundamentar y de luchar contra la impunidad de los clientes y contra la industria del turismo sexual, teniendo como principal objetivo la abolición del sistema prostibulario y restitución plena de los derechos humanos de las personas afectadas. Las acciones están orientadas a difundir el conocimiento de la prostitución y la trata de personas, de qué modo afectan la vida individual y colectiva, entendiendo a la prostitución como una problemática social y una violación de los derechos humanos de las personas en situación de prostitución que no puede ser reglamentada bajo ninguna denominación y menos considerarse trabajo. Consideramos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres contraria a todas las normas de derechos humanos basados en la dignidad y la igualdad de las personas, especialmente las más vulnerables. Normativamente, el abolicionismo se sustenta en la Convención de Naciones Unidas del año 1949 para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, ratificado en Argentina por el Decreto Ley 11925 del año 57. Este convenio marcó en el derecho internacional público un cambio conceptual, cuya importancia nunca será destacada lo suficiente. Expuso el carácter indigno de la prostitución, no de quienes la ejercen,
sino de la prostitución en sí misma, porque en su preámbulo dice: la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas con fines de explotación, son incompatibles con el valor y la dignidad de la persona humana y ponen en riesgo el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. Esta definición conceptual de 1949 es la primera y única aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema prostitución y 64 años después continúa siendo válida y obligatoria. El sentido es claro: lo que es indigno es la prostitución en sí, como actividad, como hecho social, porque lesiona la dignidad de los seres humanos, un valor reconocido el año anterior por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me refiero al 49, ¿no? Hoy, que el crimen organizado intenta hacer reconocer el ejercicio de la prostitución como un trabajo común y corriente, el de prestación de servicios sexuales, debemos insistir una y otra vez en que es una actividad disvaliosa y denigrante y que esa definición conceptual de Naciones Unidas es obligatoria para la Argentina, porque integra el texto de un tratado internacional ratificado. El convenio de 1949 abolió el sistema prostibulario o reglamentarista, establecido en la época de Napoleón, centrado en los burdeles como establecimientos autorizados en los cuales las mujeres eran la mano de obra, muchas veces esclavizada, y dirigidos por sus explotadores. Un aspecto clave del convenio es que la explotación de la prostitución ajena es delito, aunque las mujeres toleren voluntariamente las exigencias de sus explotadores. No pueden elegir. Se ha hablado y escrito suficientemente sobre el tema del consentimiento, pero respecto al mismo hay 5 puntos que aclaramos brevemente, como si el protocolo de Palermo fuera una decisión a revisar y para ello se preguntara: ¿qué se propuso? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se lo justificó? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué se lo aprobó? ¿Qué se propuso? Se pidió a la Convención de Palermo aprobar una definición de trata cuyo núcleo es que las personas pudieran consentir válidamente ser objeto de explotación, incluso en situaciones de esclavitud, debiendo los Estados aceptar esa postura. Lo pedido fue una definición de trata que dejaba de lado y se oponía a la totalidad del derecho internacional público referido a la libertad, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás tratados basados en esto. ¿Quién lo propuso? Lo propuso la delegación de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo justificó? Aunque algo tan grave y trascendente debía haber sido ampliamente justificado por Estados Unidos como autores de su moción, no hubo ninguna justificación que la respaldara, ni escrita, ni verbal, ni al inicio, ni al final. Tampoco existe nada que la respalde en la profusa documentación de la Convención. En cambio, sí hay constancia de posiciones distintas, pero reducidas a diferentes borradores demostrativas de la disidencia de no pocos países. ¿Cuál fue el motivo? Tampoco figura en la documentación el causal de la solicitud, pero algunas investigaciones posteriores realizadas por la Coalición Internacional encontraron que esta definición fue redactada por un trío de ONGs creadas ad hoc y subsidiadas por fundaciones que respondían a los intereses de los prostíbulos europeos y del gobierno holandés, cuya política de Estado, impulsada mundialmente, es dar a la prostitución el estatus de trabajo sexual y legalizar los prostíbulos, llamando a los traficantes y proxenetas empresarios del sexo. La misma les era necesario para bloquear la aplicación del Convenio de Naciones Unidas de 1949, pues este no solo define a la prostitución como incompatible con el valor y dignidad de la persona humana, sino que estipula penalizar a los dueños y administradores de burdeles
y a todos quienes exploten la prostitución ajena, incluso con el consentimiento de la explotada. En contraposición, Holanda había informado a Naciones Unidas la base de lo que hoy se llama el modelo holandés. Quien se prostituye tiene derecho a aceptar que otra persona se aproveche de sus ganancias, o sea, aceptar voluntariamente que le explote. Algo muy destacable es que el texto de las ONGs sí incluía la compra y venta de personas, pero cuando Estados Unidos decidió presentar como propia esa definición de trata, retiró de la misma los vocablos compra y venta. El subsecretario de Asuntos Globales del Departamento de Estado justificó ante la prensa su posición diciendo que para asegurar la firma y el éxito del protocolo no querían indisponerse con países con prostitución legalizada como Holanda y Turquía. Luego, en Argentina, la Convención de Palermo y sus dos protocolos fueron aprobados a libro cerrado sin mencionar ni justificar el consentimiento y, aunque el consentimiento mismo fue cuestionado durante el trámite de la actual ley de trata, el oficialismo lo impuso mediante su peso político, pero, como en Naciones Unidas, sin justificar el porqué. Por ello podemos decir que la imposición del consentimiento podría ser calificada de jurídicamente infundada y contraria a derecho, fruto de un abuso de poder que vulneró la totalidad de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y por ser claramente opuesta a la Constitución argentina, que prohíbe la esclavitud, y a todos los tratados de derechos humanos incorporados a la misma, consideramos que los jueces bien podrían declarar inconstitucional tanto la actual ley de trata como a la ratificación del Protocolo A de Palermo. La solución propuesta es poner en vigor el convenio de 1949, dejar de lado el Protocolo de Palermo, porque tal como aquí, la delincuencia internacional está teniendo éxito en todo el mundo merced a este. Además, aún sin esperar a la promulgación de una ley basada en el Convenio de Naciones Unidas de 1949, la justicia federal puede hoy reprimir la explotación de las personas en base al artículo 142 del Código Penal, que es de alcance federal y que en vez de las vergonzantes bajas penas de la ley de trata, castiga con 10 a 25 años retener mujeres y niños obligándolos a hacer algo contra su voluntad. Por supuesto que ello implicaría una firme decisión por parte de la justicia para rechazar de plano argumentos como los actuales, cuando docenas de mujeres informan que estaban en prostíbulos porque el acusado es su explotador. Obviamente, a ese respecto también se deberá aplicar a rajatabla la Ley 12.331, aplicando el máximo de la multa individualmente, no en forma prorrateada, a todos los copartícipes del delito, el dueño, el administrador, el barman, el guardián, el sereno, etc. Todos los cómplices de ese negocio, pues todos ellos son cómplices de la violación de la ley. También las propuestas de penalización del cliente de trata fueron muy diversas. Para mí es una maniobra de distracción. Los países del primer mundo y Naciones Unidas han aprobado reglas para penalizar a los soldados y funcionarios civiles que mantengan relaciones sexuales con las víctimas de trata de personas. Sumándose a esta maniobra de distracción, Argentina propuso a la OEA una acción similar y se comenta que el gobierno establecería localmente esa medida. Tales acciones solo pueden ser calificadas de maniobras de distracción, gatopardismo o carencia de buena fe. ¿Por qué? Porque nada permite que identificar visualmente una víctima de trata de alguien que no lo es. No tienen puestas cadenas, no tienen carteles identificatorios o cosas similares. Es muy distinto a lo que proponemos las feministas, que es castigar a todos los consumidores de prostitución. Sobre el libre funcionamiento de los prostíbulos. Hemos escuchado demasiadas explicaciones sobre por qué siguen estando abiertos los prostíbulos. No daré otra, solo formularé una pregunta.
Los gobiernos no pueden ignorar que el factor que da origen a la trata de mujeres con fines de explotación sexual son los prostíbulos, prohibidos tanto por la Ley 12331 como por el Convenio de 49 de Naciones Unidas, para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, ratificado en Argentina, como ya he dicho, mediante decreto 11925 del 57. Se muestra conmovido por el caso Marita Verón, pero deja de lado que si los burdeles no hubieran estado abiertos, Marita no habría desaparecido. Y lo ha demostrado claramente con múltiples hechos en jurisprudencia nacional, provincial y municipal, en las tareas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los gobiernos permiten que los prostíbulos ilegales continúen funcionando en el país? Y los dejo con esa pregunta.